Esta mañana conoceremos cómo funciona el acceso al tratamiento médico para el VIH en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito. En esta ocasión nos acompaña el doctor Freddy Torres. Él es jefe de la unidad de infectología de esa casa de salud. Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Estoy aquí atento y dispuesto para solventar cualquier duda. Iniciemos primero por conocer de la mano de un médico qué es el VIH. Bueno, el virus del VIH es un retrovirus que se lo conoce y que apareció inicialmente, de acuerdo a los estudios, en el África, por allá por 1958, y es una enfermedad que aparece realmente en la humanidad. Cabe anotar que era una enfermedad inicialmente de los simios, ¿sí? Y que por algunos factores pues pasó al ser humano. Y aparecen los primeros casos entre 1984 y 1986 entre jóvenes de orientación homosexual en Estados Unidos. Es ahí cuando las alarmas se encienden en la comunidad médica, porque pues se dieron cuenta de que había personas que su sistema inmunológico estaba siendo destrozado por un virus que no se conocía su origen, ¿no? Y de ahí para acá, pues las investigaciones, el resurgimiento, las tecnologías han hecho que sea una de las enfermedades hoy por hoy más estudiadas en la actualidad. Ha ido evolucionando, pues el virus es un virus que muta bastante fácil. ¿Cómo ha ido evolucionando el virus? Es decir, se ha ido perfeccionando en su estructura, lo cual ha permitido que precisamente, claro, la medicina ha hecho nuevos fármacos cada vez mejores, pero a su vez, como es un virus que muta con mucha facilidad, pues ha permitido que no se realice una vacuna efectiva, ¿sí? Hoy por hoy no disponemos de una vacuna. Se está diseñando algunas estrategias para una posible vacuna, pero está en fases de estudio, pero sí la evolución de los medicamentos ha sido bastante buena. Entonces es una enfermedad que nos acompaña aquí desde los años 70, 80 y que claro, Ecuador también pues ya tuvo sus primeros casos de allá por 1984, 85, 86 más o menos. Y de ese tiempo acá, ¿cómo está la situación del VIH en el Ecuador? Bien, lamentablemente es una enfermedad en la cual las curvas no nos favorecen. Y no solo hablo de Ecuador, sino de América y hablo a nivel mundial. Hay que anotar que 3/4 partes de la enfermedad se encuentran en el África, ¿sí? Y de ahí se distribuye a todo el mundo. Por ejemplo, acá en América, de acuerdo a ONU-SIDA, ¿sí? A nivel mundial existen alrededor de 39 millones de personas hasta el 2023, a nivel mundial, ¿sí? Y de ellos, como vuelvo y repito, 3/4 partes está en el África. Acá en el Ecuador nuestra situación viene siendo de una curva ascendente. Hay que entender que la enfermedad, ¿sí? El paciente puede ser portador y luego puede pasar a tener una enfermedad avanzada. ¿Qué es? Que es una enfermedad en la cual su sistema inmune está tan bajo que puede tener enfermedades oportunistas, cánceres, infecciones por parásitos, por hongos, lo que aumenta la mortalidad. Lamentablemente en el Ecuador, sí, nosotros tenemos más o menos hasta lo que se actualizó el Ministerio de Salud, tenemos un reporte de 3.400 casos al año. Si hablamos del Hospital Andrade Marín en el cual nosotros trabajamos, nosotros vemos alrededor de entre 12 a 15 pacientes nuevos por mes, ¿sí? Lo que indica que en el año tenemos prácticamente entre 250 a 300 casos nuevos. Entonces es alarmante, ¿por qué? Porque la gente que llega en fase de enfermedad avanzada, ¿no? Muy pocos vienen en enfermedad de portador. Obviamente el paciente que viene en enfermedad de portador pues tiene muchísimas esperanzas de vida y realmente hay que ser sinceros, hoy por hoy el VIH-Sida ya no es una condena de muerte, eso hay que ser claros por los medicamentos que tenemos. Sin embargo, se pueden mantener. Correctamente, es una enfermedad tratable, no curable, pero sí tratable, ¿no? Lamentablemente el grupo de pacientes que vienen en enfermedad avanzada, no digo que todos tienen un pronóstico malo, ¿no? Depende de su enfermedad, se la pueda tratar y varios de ellos pueden salir. Pero claro, lo triste es que la gente va al médico cuando está en enfermedad avanzada. ¿Y cuáles son esos síntomas para poder reconocerlos y no llegar ya en esa avanzada edad? Bueno, cuando una persona adquiere el virus, los síntomas iniciales son como una gripe. Por eso es un poco difícil llegar a un diagnóstico. Se lo conoce como una gripe, como un resfriado común. Entonces el paciente agranda sus ganglios linfáticos, hace fiebre, puede tener una especie de alergia en la piel, puede tener diarreas, ¿no? Y la historia natural dice que esa persona que tiene el virus en su interior, en cuestión de 3 semanas es como que se alivia, ¿no? Como que se siente bien.
y entra en la siguiente fase. Y no presenta síntomas. Correcto, es como que se curó. Es por eso que muchos de los pacientes que experimentaron estos síntomas, de pronto fueron donde un médico les dijo, tienes un resfriado común, toma este medicamento y te vas a pasar. Y sí, se mejoran. Sin embargo, el paciente luego de estas 3 semanas pasa a la siguiente fase, que es la atencia clínica. Ojo, en esta fase el paciente puede durar años teniendo la enfermedad sin conocer su estado. Pueden llegar hasta 8, hasta 10 años, ¿sí?, de enfermedad sin tener idea de que están infectados. Claro, en este tiempo el virus se replica continuamente en el organismo, ¿sí? Y hay que recordar que el virus afecta a las células inmunitarias que se llaman los CD4, los linfocitos, que son las células que nos defienden contra las enfermedades. Y mientras más pasa el tiempo, estos linfocitos van cayendo paulatinamente. Al caer, el virus se dispara y entra en la última fase, que es la enfermedad avanzada, que es el SIDA, que antes llamábamos SIDA, hoy es la enfermedad avanzada. ¿Se podría decir entonces de pronto que si una persona tiene con frecuencia o recurrentemente estos tipos de resfriados, podría ser como que una alarma también para hacerse de pronto algún examen para prevenir? Todo depende, ¿sí? Porque claro, la mayoría de gente tenemos resfriados y con estos climas. Sin embargo, uno debe tomar en cuenta, y miren, realmente el VIH-Sida todavía es una enfermedad, es un tabú. O sea, hablar en nuestra sociedad de esta enfermedad es muy complicado porque la gente tiene todavía ideas un poco retrógradas, que piensa que el virus se contagia por dar la mano, por dar un abrazo, por dar un beso. Cuando no es así. Correcto, no es así. Sabemos que el virus se transmite a través de 3 vías. Vía sexual, que es el 98%, diría yo, de las transmisiones. Vía sanguínea, que es bastante difícil, y la vía materno-fetal, ¿no? Okay. Pero de las 3, la más efectiva es la vía sexual. Entonces, por eso, ahí uno debe entender que toda persona que mantenga relaciones de riesgo, ¿sí?, debe estar muy pendiente de no haber contraído la enfermedad, ¿sí? Esta enfermedad es bastante común en hombres que tienen sexo con hombres. Sí, es verdad. Sin embargo, la promiscuidad es la que está llevando realmente a niveles alarmantes de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el hecho... De edades tempranas estamos hablando. Exactamente. Factores como tener relaciones muy tempranamente, el número de parejas sexuales y el no uso del preservativo. Estamos viendo que los contagios son muy fáciles, ¿no? La promiscuidad, sobre todo. O sea, olvidémonos un poco de que esto es exclusivo de la gente, de hombres que tienen sexo con hombres. Olvidémonos un poco, ¿sí? Porque eso es, sí, es un grupo prioritario, pero la promiscuidad, y promiscuos son los heterosexuales y toda la gente que mantiene relaciones sexuales. Entonces, lo que estamos un poco nosotros tratando de entender y hacer entender a la población es fundamentalmente la protección. La protección. ¿Sí? Y que traten de mantener parejas sexuales estables, ¿sí? Y claro, la práctica sexual hoy por hoy, ustedes conocen, ¿no?, que es una práctica que se lleva a cabo, pero a veces indiscriminadamente. El uso del preservativo usado bien nos puede proteger en un 98% de la probabilidad de la transmisión del virus. Y no solo de eso, sino de un embarazo no deseado y de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estamos trabajando mucho, ¿sí?, sobre todo en la gente joven, ¿no? Nuestro hospital cuenta, por ejemplo, con una psicóloga, cuenta con un nutricionista, con los médicos que tratamos de esta enfermedad, para garantizar precisamente en el momento que captamos un paciente, que ese paciente sea manejado de forma integral. ¿Por qué un nutricionista? Normalmente cuando una persona está con esta enfermedad no puede ingerir cualquier tipo de alimentos, ¿no? Tienen que ser alimentos bien cocidos, tiene que tener un buen balance de proteínas, de nutrientes, de vitaminas, ¿sí? No puede comer, qué sé yo, un alimento preparado en la calle, porque el hecho de no tener buenas defensas puede terminar una infección gastrointestinal. Entonces, el nutricionista se encarga precisamente de dar la dieta. Psicología se encarga de preparar al paciente en su personalidad, porque no es una noticia fácil recibir que es portador de la enfermedad. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Exacto. ¿Qué están haciendo para prevenir entonces, por ejemplo, en las edades tempranas? Bien, nosotros estamos haciendo dentro del hospital, por ejemplo, campañas, ¿sí? Muchos de nosotros somos docentes de los médicos que trabajamos y tratamos de transmitir ese mensaje a nuestros alumnos, ¿sí? Entonces es importantísimo y es increíble ver que el nivel de desconocimiento de esta enfermedad es altísimo. Cuando hoy por hoy nosotros tenemos herramientas para poder investigar e informarnos, hay que entender que la población no está informada de esto y eso es una tristeza enorme. Entonces, por eso estamos nosotros preparándonos desde ahí. Dentro de nuestro hospital, pues, estamos siempre y continuamente informados, actualizados.
con abastecimiento de antirretrovirales, porque una vez que la enfermedad ha sido diagnosticada, el paciente debe tomar su medicación de por vida. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros dejar al paciente sin que tome el medicamento. ¿Por qué? Porque el virus puede volver a crecer. O sea, los antirretrovirales permiten al virus que baje. Ya. Y eso hace que la gente tenga una vida normal. El virus, pero sigue diagnosticado con la enfermedad Así es. SIDA. Entonces, lo que les decía hace unos minutos, es una enfermedad que no se cura, pero sí se trata. O sea, nosotros tratamos de que el paciente, ¿sí?, lleve una vida normal. Prácticamente las estadísticas dicen que un paciente tratado en fases tempranas llega a tener la expectativa de vida del resto de la población sin la enfermedad. ¿Sí? Es decir, aquí en Ecuador, creo que 73, 74 años, nuestros pacientes pueden llegar a vivir eso o más, ¿sí? Pero siempre y cuando tomen su medicación, vayan donde el médico. Cambiar ¿sí? los estilos de vida Cambiar también. estilos de vida en cuanto a dieta, en cuanto a actividad física. Actividad física, ¿puede Correcto. hacerlo normalmente? Por supuesto, tienen que hacer una actividad física. Entonces, de hecho, los pacientes, claro, al inicio llegan muy confundidos, piensan que tienen pocos meses de vida, cuando no es así. Es una enfermedad que la tratamos y la gente vive pues bastante bien. Doctor, en las relaciones sexuales el preservativo es el único elemento, implemento, herramienta elemento que puede ser útil para prevenir este VIH. Hasta hace varios años sí, pero hoy en día la medicina ha tenido un éxito increíble en la profilaxis preexposición. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Muchas de las parejas heterosexuales entre esposo y esposa, muchas veces el esposo es el que está infectado y la esposa no. Entonces, ella es un factor de riesgo porque convive con una persona que puede tener relaciones e infectarse. Ahora bien, nosotros ahora disponemos de medicamento que se llama la profilaxis preexposición. Es decir, esta señora, ¿sí?, puede tomar un medicamento toda su vida para evitar el contagio del virus. ¿Sí? Pero no tiene consecuencias, algo, Para este nada. medicamento. No, los estudios nos dicen que bien tomado, pues el paciente no va a hacer ni siquiera resistencia, ¿no? Ahora ya tenemos nuevos medicamentos. Porque es de por vida que va a tomar también Correcto, el medicamento. ¿no? Es de por vida y eso protege muchísimo, ¿no? O sea, no solo el preservativo, ¿no? Y también ahora disponemos ya de medicamentos nuevos, medicamentos inyectables, que es lo que se está hablando hoy en día, ¿no? El paciente, la evolución de los medicamentos era de tomar de 10 a 14 tabletas diarias a tomar ahora una sola. Y ahora existen medicamentos que están saliendo que pueden inyectarse una vez cada mes o cada 2 meses, ¿no? O sea, de 14 a tener una tableta diaria a tener una inyección mensual o bimensual. Y en el tema de la prevención también tenemos ahora medicamentos inyectables, el Lenacapavir, que inyectado cada 6 meses previene prácticamente en un 99% de probabilidades de evitar la infección. Entonces son estudios que se están saliendo y que ya en algunos países se está aplicando, ¿no?, con muy buenos resultados. Aquí ¿Es como tipo una vacuna o no? No, porque la vacuna es un anticuerpo que se utiliza para evitar una enfermedad, ¿no? Estos son antivirales, antirretrovirales. Entonces acá nuestro país y nuestra seguridad social tiene el PrEP, ¿no? La gente puede acudir al IES Quito Sur, puede acudir a Calderón y recibir su medicamento PrEP. Nosotros recibimos a nuestros pacientes para dar tratamiento, asesoría, disponemos de medicamentos. Las autoridades han hecho un esfuerzo increíble para, al menos en nuestra línea, tener todo y ofrecerles bienestar a nuestros pacientes. Para entender mejor, es decir, cuando ya ha sido diagnosticado con el VIH. Por supuesto. Cuando el paciente es diagnosticado con VIH, ya llega donde nosotros y empezamos el tratamiento, ¿no? Llega una pareja serodiscordante, lo que les decía, ¿no? Son personas que tienen altísimo riesgo de contraer la enfermedad. Nosotros mandamos a los IES, que fueron creados para eso, en la Mariscal, ¿sí? El IES que queda en la Mariscal también tiene ya el PrEP. Entonces llena un formulario, le hace un examen y listo. Si es una persona de alto riesgo, le dan su tratamiento. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de garantizar que la enfermedad no se disemine, porque uno de los objetivos es detenerla. ¿Y cómo se detiene? Previniendo. Ya no solamente el preservativo, hoy tenemos herramientas fantásticas para llegar a ese objetivo. Doctor, para hacerse el examen también, ¿cómo se puede hacer en el Achicán? Bueno, la gente puede acudir tranquilamente al hospital, a nuestros laboratorios, solicitar un microELISA de 4ª generación que tiene una sensibilidad altísima, ¿sí? Y pues nosotros ya con ese examen tenemos una idea bastante cercana de si el paciente es portador o no. Luego pues hacemos cargas virales y conteo CD4, que es ya parte de nuestro tratamiento y manejo, ¿no? ¿Debería ser parte de este examen de los exámenes anuales que debería hacerse una persona? Eso es una pregunta súper interesante y yo creería y entendería que sí. A ver, el problema es que también los pacientes con portadores del virus deben tener su privacidad, ¿no?
Es decir, no puede nomás, por ejemplo, los trabajos a veces obligan a hacerse la microELISA y eso no está bien. Es si el paciente decide. Ahora, lo que nosotros tratamos de concientizar es que la población se haga un examen, así como nos hacemos del colesterol, la glucosa y todo. Claro. Sí sería bueno conocer un estado serológico, es un examen de sangre, y con eso diagnosticar a tiempo. El paciente diagnosticado a tiempo tiene prácticamente la esperanza de vida, expectativa de vida, igual que las personas que no tienen el virus.